Bienvenido una vez más a este estudio de la Carta Universal de Santiago. Estamos ya casi al final del primer capítulo y quisiera invitarles ahora a considerar lo que Santiago nos está enseñando. Si el tema ahora es de ser hacedores de la palabra, podemos hacer la pregunta, ¿por qué ahora menciona refrenar la lengua? Y habla acerca de una adoración vana y la que es pura. Queremos ser adoradores de Dios. Queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad, como dice nuestro Señor. Y debemos entonces prestar mucha atención aquí a lo que el apóstol nos está diciendo. Leamos el texto. Santiago 1, 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a leer el pasaje una vez más, pero vamos a sustituir la palabra religión por adoración. En primer lugar, porque para muchos de nosotros la palabra religión solo se expresa en un sentido negativo, por la preponderancia de lo meramente humano o formal en muchos lugares, y una que se llama una religión sin vida verdadera. Y en segundo lugar, porque el significado del término original realmente se presta más al lado de la adoración. Y luego también la expresión se cree sería mejor interpretado como si alguno parece ser, que parece ser. A ver, vamos a volver al pasaje con estos cuantos cambios. ¿Está bien? Si alguno parece ser adorador entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la adoración del tal es vana. La adoración pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a ver principalmente estos dos puntos: qué es la adoración vana y luego qué es la adoración que es pura y sin mácula. Pero tenemos que introducir una cosa más al inicio, porque encuentro que cuando observamos en nuestro sistema inductivo, queremos observar y observar más y más del texto. Y vemos una frase repetida 3 veces en este primer capítulo: si alguno, o si alguno de vosotros. En el versículo 5, en el versículo 5 podemos seguir, regresar a leer: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Luego se repite, lo vemos repetido en el versículo 23, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Entonces, y luego lo vemos en el verso 26. Si alguno se cree religioso o adorador entre vosotros. Este sí es lo que podemos llamar del original, es el sí condicional más cercano casi podemos decir que es como no si acaso, sino algo como ya que. Y se trata de la actitud y el comportamiento de uno dentro del grupo. No estamos hablando de alguien que no conoce, que no sabe lo que es la verdad. Alguno entre vosotros. Es que Santiago está hablando al grupo, es cierto, pero no quiere pasar por alto que entre ese mismo grupo de cristianos, de creyentes, puede haber quienes no conocen lo que en realidad es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Como nos dice nuestro Señor, Dios busca adoradores.
pero que le adoremos, que podamos adorar en espíritu y verdad. Y entonces necesitamos una corrección quizás. El tema es la palabra y cómo nos relacionamos a ella. ¿Qué hacemos con la palabra y cuáles son los frutos que deben dejarse ver en nuestra vida? Luego nos damos cuenta que primeramente se enseña el lado negativo y luego el positivo. Parece ser, como hemos dicho, es mejor que creerse o hasta pensarse, como en algunas de las traducciones. La adoración vana, entonces, es el primer punto de considerar aquí. ¿Y qué la hace vana? Esta vez vamos a preguntarle al comentarista Matthew Henry, un presbiteriano escocés que tenía un concepto bíblico muy conservador, muy alto. Tenemos que observar que muchas veces no deja que su teología estorbe su entendimiento del texto bíblico. Vamos a parafrasear, no leer exactamente lo que dice, sino parafraseando. Es que Santiago nos instruye cómo poder distinguir entre una adoración vana, vacía, y la que es pura, la que es bíblica, la que es aprobada por Dios. Mucho se ha discutido sobre cuál sea la forma más correcta de la adoración o de la religión en general. Nos ahorraríamos mucho tiempo y esfuerzo si tan solo tomáramos lo que Santiago nos enseña aquí, y lo dice con claridad. Se trata nada menos con si nuestra adoración a Dios y todo lo que hacemos en nombre de la fe cristiana sea la verdadera o si es en realidad en vano. Entonces vemos primeramente que se describe lo que es en vano. ¿Qué es una adoración vana? Primeramente, aparentar ser religioso o buen adorador. En segundo lugar, no refrenar la lengua y luego engañar su propio corazón. Dice Henry, en una adoración vana hay mucho espectáculo y afectar parecer religioso a los ojos de los demás. Esto creo se menciona de una manera que debería fijar nuestros pensamientos en la palabra parece. Cuando a nosotros nos preocupa más parecer religiosos o parecer adorar, y aquí tenemos que tener mucho cuidado por no querer juzgar a los que no adoran como nosotros o como se nos han dicho como debe ser. Cuando la apariencia es más importante que la realidad, es una señal que nuestra adoración es vana. Debemos tener cuidado de no tener una apariencia de piedad, pero negar la eficacia de ella, como Pablo dice a Timoteo. En una adoración vana hay mucha censura, mucha injuria y menosprecio de los demás. Los que no adoran a Dios exactamente como nosotros, si no brincan, o si no bailan, o si no aplauden. ¿Cómo puede hacer eso? ¿No piensan que así debe ser? Pero el no refrenar la lengua aquí significa principalmente no abstenerse de los males de la lengua, no manejar exactamente, correctamente la palabra de verdad. Cuando estamos muy dispuestos a hablar de las faltas de los demás o censurarlos por tener errores escandalosos o disminuir la sabiduría y la piedad de quienes nos rodean para que nosotros mismos parezcamos los más sabios y mejores. Esto es señal de que practicamos una adoración vana. Si tenemos una lengua detractora, no podemos tener un corazón verdaderamente humilde y misericordioso. Si nos deleitamos en el daño que sufre alguien que no piensa, que no canta o que no ora como nosotros, se lo merece. Si algunos si fingimos amar a Dios, esto es tratar de adorar a Dios en vano. Por eso la lengua injuriosa resultará hipócrita al hombre. La censura es un pecado que parece agradable porque nos pone en una postura de justicia. Nos justificamos a nosotros mismos, pero no nos damos cuenta que estamos mal, que practicamos un cristianismo en vano. Estos pecados de la lengua fueron los grandes pecados de la época
en la que escribió Santiago, dice Henry. Y podemos decir que todavía no nos hemos aplicado esta verdad, aún después de tanto tiempo. Muchos de nosotros nos hemos dejado llevar por el mal de los tiempos. De verdad, no hay fuerza ni poder en una práctica cristiana que no permita a un hombre refrenar su lengua. Vamos a ver más acerca de la lengua, ¿verdad? Cuando lleguemos al capítulo 3. Va a ser un estudio bastante interesante. Luego el hermano Henry enumera la tercera característica de la adoración vana, que podemos observar todos. Engañamos a nuestro propio corazón. Recordemos que el corazón es el centro de los pensamientos y la voluntad, donde formamos nuestras opiniones y hacemos los planes de nuestra vida. Cuidado con un corazón engañado por una adoración vana. Y una vez que la adoración se vuelve vana, qué grande es la vanidad. Vamos entonces al segundo punto, la adoración pura y sin mácula. En contraste con la vana, la adoración pura sí lleva frutos y se ve en las actitudes y acciones del verdadero adorador. Aquí se declara clara y perentoriamente en qué consiste la verdadera religión, la verdadera adoración, la que es pura y sin mancha ante Dios y el Padre es esta. Observe, otra vez hay varias cosas que observar aquí. La gloria de la verdadera adoración es ser pura y sin mancha, no mezclada con las invenciones de los hombres ni con la corrupción del mundo. Las religiones falsas pueden ser conocidas por su impureza y falta de caridad. Y luego, según 1 de Juan, tenemos que decir, eso sí es cierto. Pero por otro lado, la vida santa y un corazón caritativo muestran la verdadera adoración. Esas dos cosas son tan importantes que quisiera simplemente enfatizar eso. Es visitar a los huérfanos, a las viudas y guardarse sin mancha del mundo. Esas dos cosas es realmente lo que es agradar a Dios, adorándole en espíritu y en verdad. La adoración pura y sin mancha es así ante Dios. Dios es el que nos está observando. En una reunión de adoración, ustedes pastores deben prestar mucha atención aquí. ¿Quién es la congregación? ¿Quién es el que está observando la adoración? Es Dios mismo. ¿Quiénes son los adoradores? No los que están arriba en el estrado, en el púlpito, en la plataforma, ejecutando su música, su adoración. Muchos de ellos están pensando, ellos son los artistas. No, los artistas es la congregación. Ellos solo son los apuntadores. Entonces, adorar en espíritu y en verdad es todos juntos, toda la congregación junta, adorar a Dios en espíritu y verdad. ¿Y eso en qué espíritu? En este espíritu de caridad, de misericordia a los que sufren y de guardarse puro del mundo, sin mancha del mundo. El mundo se ha penetrado a la iglesia en nuestro estilo de cantar, en nuestro estilo de vestir, en nuestro estilo de hablar y todo en toda forma. Tenemos que simplemente decir, si es cierto, Dios es el que está observando. Él es la audiencia. Nosotros somos los artistas, los adoradores, ejecutando nuestra adoración. La compasión, la caridad hacia los pobres, afligidos, forma una parte muy grande y necesaria de la verdadera adoración. Visitar a los huérfanos, las viudas en su aflicción. La visita aquí se pone para todo tipo de alivio que somos capaces de dar a otros. Y esto me recuerda de cómo muchos de nosotros, cuando estamos orando por la comida, dando gracias a Dios, pedimos, Señor, llévalos a los huérfanos, a los necesitados. Pero nosotros no levantamos ni un solo dedo para hacerlo.
Entonces, cómo va Dios a llevar esa comida al necesitado si yo no estoy dispuesto a hacerlo? Cuidado, ¿verdad? Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y nuestra actitud y nuestra acción demuestra si de veras somos un adorador en espíritu y verdad, sin ser adorador en vano. Una vida sin mancha debe acompañar un amor y una caridad no fingidos para mantenerse sin mancha del mundo. El mundo tiende a manchar y manchar el alma, y es difícil vivir en él, vivir en el mundo. Sí, es cierto, es difícil vivir en el mundo, donde hay tanta persecución, tantos anticristos, pero esas mismas cosas del mundo que contaminan demasiado nuestro espíritu, si las conocemos bien, pero los pecados y las concupiscencias del mundo desfiguran y profanan de manera muy lamentable a la misma iglesia. Juan comprende todo lo que hay en el mundo, que todo lo que hay en el mundo que no debemos amar, que la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la vanagloria de la vida, tenemos que mantenerlo sin mancha de todo esto. Esto significa mantenernos sin mancha del mundo. Y tenemos que decir que Dios, por su gracia, puede mantener nuestro corazón y nuestra vida limpios del amor al mundo y de las tentaciones de los impíos mundanos. Gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir en este sentido. Y esperamos que Dios pueda ayudarnos a seguir adorándole en espíritu y en verdad, con esta idea de que el fruto de nuestra vida, cómo tratamos a los despreciados, los marginados de la vida, y cómo nos mantenemos sin mancharnos del mundo. Cuidado con la boca, cuidado con los ojos, cuidado con los oídos. Hay que regresar a lo que dijo Job, de decir que hasta hacer un pacto con los ojos, de no mirar a nada. Él habla específicamente de no mirar a una doncella, pero podemos incluir ahora cualquier cosa que llama la atención de la carne, porque esto nos va a llevar a la ruina y a la adoración en vano. Hermanos, que Dios me los bendiga ricamente y que podamos seguir ahora con el estudio en la próxima vez de Santiago, capítulo 2. Amén.